Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, programa número 9 de estas jornadas de verano de eSports Professional y como probablemente ya habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de algo extremadamente importante. Vamos a hablar ni más ni menos que de 7 tips para lo que es vuestro currículum y vuestras posibilidades de encontrar un trabajo dentro de los eSports, ¿de acuerdo? Así que, bueno, yo creo que sin más dilación vamos a ir hacia ello. Como siempre, daros las gracias por la acogida que están teniendo los programas, ¿de acuerdo? En breve vamos a anunciar ya cuándo van a ser los talleres del mes de septiembre, pero bueno, de momento, ahora que todavía estamos en pleno agosto, vamos allá con estos tips que, repito, podéis emplear en cualquier momento, son importantes, podéis contactar con nosotros si queréis y os damos más consejos y más ayuda. Todo lo que os voy a decir, literalmente, está sacado de sesiones que hemos hecho con nuestros alumnos y de experiencias que hemos tenido con alumnos que al final han logrado trabajar dentro del sector de los eSports. Así que no están inventados, ni muchísimo menos, están, digamos, contrastados y desde luego nadie puede prometer un empleo, pero sí que yo creo que con estos tips va a aumentar muchísimo vuestras posibilidades dentro del sector. Así que, como digo, sin más dilación, vamos al punto número 1. ¿Dónde tenemos o cuál es nuestro currículum? ¿Dónde montamos nuestro currículum? Fundamentalmente, nuestro consejo es el currículum, digamos, tradicional en papel sigue funcionando, ¿de acuerdo? Y fundamental, si queréis estar dentro del sector de los eSports e incluso tener oportunidades más allá en otras verticales, en otras industrias, por favor, os rogamos encarecidamente que tengáis una cuenta de LinkedIn como Dios manda. Cuando digo como Dios manda es que esté bien cumplimentada, que esté bien rellena, que tenga experiencia, que tenga logros, que tenga vídeos, si es que habéis participado en algún evento o habéis hecho algo, no os dé vergüenza, ¿de acuerdo? Colocadlos, pues, no sé, papers que hayáis realizado y demás. Nunca, más vale que sobre que no que falte. Es verdad que un currículum de 20 hojas tampoco tiene ni mucho menos sentido, pero sí que es verdad que al final hay que demostrar muchas cosas y yo creo que no, esa filosofía de un currículum en una página no es tanto. Las compañías y sobre todo la parte de recursos humanos se puede leer tranquilamente 2 o 3 hojas. Ahora bien, para que puedan leer esas 2 o 3 hojas donde vean toda vuestra experiencia, el tip número 2 es que tenéis que hacer un currículum visualmente atractivo. Fundamentalmente en el caso de que lo hagáis en formato, como digo, papel barra documento de Word, PDF y demás. Al final el tema de LinkedIn os da lo que os da, pero podéis, digamos, vestirlo un poquito con algún header, con algunos vídeos, etcétera, etcétera. Es verdad que la customización en ese sentido no es demasiado amplia, pero en un currículum tradicional, en un PDF que luego podéis mandar en un correo y demás, es muy importante que hagáis un currículum visualmente atractivo. Pensad que aunque sea para un puesto que no tenga que ver con nada de producción y demás, estamos hablando de un sector donde todo entra por los ojos, donde darse a conocer es extremadamente importante, es súper dinámico, súper visual. Entonces, conviene que tengáis un currículum a la altura. Tip que os damos aquí, hay sitios como por ejemplo en Bato Market, donde tenéis plantillas de currículum súper profesionales, diseñadas por expertos, por diseñadores, ¿de acuerdo? Están súper baratas, a lo mejor por 6 7 10 dólares tenéis una plantilla y de verdad creo que una inversión de 6 7 dólares para tener una buena plantilla visualmente potente y atractiva para vuestro futuro, creo que no es inversión, vamos, o sea, creo que es un must sí o sí, ¿vale? Tercer punto, y entramos ya en lo que son los tips o los consejos más importantes, ¿vale? Yo siempre digo que da igual la profesión, hablad de vuestras habilidades. Y me explico, y de hecho lo hago con ejemplos reales, ¿vale? Nosotros tenemos muchos alumnos que llegan a nosotros y que vienen de fuera del sector, ¿vale? Han estado, no sé, en marketing, en ventas, en comunicación, algunos literalmente, digamos que por la edad todavía no tienen una experiencia muy amplia y literalmente han estado a lo mejor de camarero o yo qué sé, cuidando niños, me da exactamente igual, ¿vale? Dices, ¿y esto por qué lo tengo que poner en mi currículum? Bueno, porque al final hay una serie de habilidades que aunque no las hayáis empleado dentro del sector de los eSports, es muy importante que se vea que son habilidades que traéis de base y que podéis desarrollarlas o mejorarlas o aplicarlas dentro de esta industria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, oye, pues mira, yo he sido camarero, pero resulta que he gestionado un grupo de 5 personas. Bueno, pues eso ya denota para el evaluador, para la persona que os va a ver, que al final da igual que hayas sido de camarero o no, tú tienes un determinado don de gentes o tienes capacidad de poder gestionar un equipo de personas. Y a lo mejor hoy estás gestionando a otros 5 camareros, pero mañana estás gestionando a otros 5 compañeros, ¿vale? Al final es lo que ahora se lleva mucho y se denomina mucho las soft skills, ¿vale? Pues todo el tema de soft skills
ponerlo, destacarlo. Porque al final no solamente destacarlo como en un apartado de que ponga soft skills, sino destacarlo en el sentido de que no pongáis una experiencia de experto técnico en no sé qué en la empresa no sé cuántos. Eso no vale para nada. O sea, desarrollad cuáles han sido vuestras funciones, desarrollad qué es lo que habéis hecho, desarrollad si habéis tenido trabajo en equipo o no, si habéis trabajado individualmente. A veces también trabajar individualmente y de forma remota también puede ser un punto positivo. A lo mejor hay empresas que van buscando, pues eso, que tengas que seas autónomo en el sentido de que tengas capacidad propia para trabajar. Entonces, todo eso, por favor, destacadlo muchísimo en vuestro currículum, independientemente de que hayáis desarrollado esas habilidades en otras industrias, ¿de acuerdo? Súper importante. Asociado a eso, si la semana pasada hablábamos de KPIs, pues sí, efectivamente hay que tener KPIs hasta en el currículum. ¿A qué me refiero con esto? Creo que es un elemento extremadamente diferenciador si venís haciendo todo lo que os hemos dicho, no solamente que expliquéis, oye, pues mira, tengo estas soft skills, he hecho esto, sí, a lo mejor lo he hecho como peón de obra, pero oye, al final son habilidades que me llevo y que las puedo aplicar en otro sector, ¿vale? Pues que eso digáis qué resultados ha obtenido, ¿de acuerdo? Voy a volver al ejemplo que decía antes, ¿de acuerdo? Sé que es un poco tontería lo que voy a decir, pero creo que el ejemplo se va a entender bastante bien. Oye, yo he sido camarero. Bueno, pues dime cuáles son los KPIs que demuestras que has sido el mejor camarero que ha podido haber en la historia. Oye, mira, pues en un mes logré aumentar el ratio de propinas en un 3%. Pues a lo mejor a la gente no le dice nada, pero a mí lo que me está diciendo es, oye, por algo la gente estará dejando más dinero en propinas. Hay un buen trato, eso significa que tienes trato con el cliente. Al final, trato con el cliente significa que hay una soft skill que puedes utilizar en otras partes de la industria de los eSports, etcétera, etcétera. Oye, he logrado aumentar las ventas no sé, me lo invento, de los desayunos un 15%. Oye, a lo mejor he tomado decisión en cómo iba a ser el menú y demás y he logrado que el negocio funcione mejor. Pues eso parecen tonterías, pero al final, si no las destacáis, la gente se queda con que podéis ser un camarero, un peón de obra, un agente de marketing o un ingeniero industrial del montón, cuando realmente o no lo sois o desde luego tenéis características suficientes como para trasladar todas esas particularidades al sector de los eSports y eso es tremendísimamente importante. Entonces, por favor, cada vez que pongáis una experiencia, no me pongáis el desempeño, el cargo y la empresa. Poned, esto es todo lo que he realizado, estos son los KPIs, los logros, los achievements, si queréis, tomadlo como si fuese un achievement de un videojuego, ¿vale? Eso os resulta más sencillo. Es extremadamente importante invertir tiempo en buscar cuáles han sido esos logros, esos achievements que os hacen destacar por encima del resto, porque seguro que los hay, ¿vale? Y no tiene que ser ya comparado con otro camarero, otro peón, otro agente de marketing en otro sitio, sino en la misma empresa, ¿de acuerdo? Porque habéis destacado. Es extremadamente importante. Luego, otro punto súper interesante. Como digo, mucha gente, aproximadamente el 75-80% de la gente que viene a nuestra formación, pues no viene o no forma parte del sector de los eSports. Entonces te dicen, ya, pero ¿y a mí cómo me va a contratar a alguien si no tengo experiencia en los eSports? Bueno, punto número uno. Recapitulamos los cuatro consejos anteriores. Y ahora, de repente me dicen, yo lo único que he hecho, otro ejemplo real, yo solamente me cogí un Excel y estuve viendo todas las estadísticas de una temporada entera de la LEC. Dios mío, ¿sabes lo que estás diciendo? Es decir, eso tiene un valor tremendo. Da igual que lo hayas hecho tú para ti, que no lo hayas publicado nunca, me da igual. Al final es una experiencia tremenda. No, pues yo un día monté un evento en mi barrio, pero bueno, pero ya está, pero no era más que eso. No, perdona. O sea, has montado un evento, te has encargado de aglutinar un número de gente, de hacer una comunicación, aunque sea muy a nivel amateur y muy a nivel particular, pero ya has tenido esa iniciativa. Y además, lo que vas a lograr es que con una empresa estés mucho más arropado y puedas hacer eso de forma profesional. Entonces, todo lo que penséis o lo que pensáis que a lo mejor no tiene valor y que ha estado relacionado con el mundo del gaming y de los eSports, ponedlo de una forma, evidentemente, donde lo destaquéis. Oye, pues, proyecto personal, sistema de estadísticas de no sé qué, no sé cuántos. Y da igual, era un Excel, pero era un sistema de estadísticas que vosotros mismos habéis ideado, ¿de acuerdo? Y esa iniciativa que habéis tenido, solamente por hacer ese proyecto, es extremadamente interesante y lo evalúan muchísimo a la hora de buscar gente en el sector, ¿vale? O sea que, por favor, aunque penséis que lo que habéis hecho en la industria propiamente per se, si venís de fuera, es un poco tonto o no tiene ningún valor, seguro que lo tiene, ¿de acuerdo? Como mínimo demuestra un interés que tenéis por el sector que ya muchos otros no lo van a tener, ¿vale? Ese era el punto número 5. Luego, punto número 6. Sed parte activa de la comunidad. Yo siempre digo, hay 2 o 3 redes. Creo que quizás a lo mejor un TikTok, un Instagram y demás son redes para otro tipo de contenido, pero para un contenido más profesional, donde lo que queráis es daros a conocer y que la gente empiece a escuchar vuestro nombre
y que se empiece a conocer en el sector y demás, fundamentalmente lo que yo recomiendo es Twitter y LinkedIn, ¿vale? De hecho, si me ponéis en la disyuntiva de cuál de las dos, evidentemente mucho más LinkedIn, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Yo siempre digo lo siguiente, poned un post, 2 a la semana, hablad de un tema. Al principio a lo mejor no se escucha nadie, al principio a lo mejor nadie os retuitea o nadie hace repost y demás, pero con el tiempo, al final, creedme que el algoritmo empieza a funcionar y ya veréis cómo la cosa es interesante. LinkedIn no es una red, esto es un poco básico, pero bueno, LinkedIn no es una red como Twitter. En Twitter podéis poner a lo mejor un hilo de 3, 4, 5 tweets. En LinkedIn debéis de hacer un post que realmente hable de algo interesante, ¿vale? Coged una temática que a vosotros os interese, ¿de acuerdo? O un objetivo y a partir de ahí plantead diferentes situaciones. Yo esta mañana lo veía con un alumno, o sea, mi LinkedIn tiene al final, hablo de literalmente, puedo llegarte a hablar de una hamburguesa, de una película, de un videojuego o de una competición de eSports, pero al final todas tienen un objetivo, que es cuál es el modelo de negocio que subyace. En la hamburguesa era pues un modelo de negocio de youtubers que están llevando a gente al extranjero para que luego implemente las técnicas y las traiga a España. La película era la de Air, que puso un post en LinkedIn hablando de del hito que supuso en marketing y del cambio en el modelo de negocio que llevó a que los jugadores recibiesen unos royalties de las ventas de zapatillas. Bueno, al final, si os dais cuenta, son puntos muy diferentes, pero todos tienen un objetivo común, que es hablar de modelos de negocio dentro del sector de entretenimiento, ¿vale? Entonces, buscad esa temática que a vosotros os interesa y ya digo, uno, poned vuestros propios posts, la gente empezará a seguiros y sobre todo también para que os puedan seguir, el truco es bastante sencillo, es seguid a más gente y comentad sobre los propios posts que tiene esa gente. Al final es más sencillo a veces, en lugar de escribir desde cero, que la página en blanco da mucho miedo, pues ponerte a hacer tú o contestar un post y demás. Y al final se genera un debate, se genera una visibilidad, el algoritmo empieza a funcionar y de verdad que al final acaba dando sus resultados. Entonces, por favor, sed muy activos. Tenemos alumnos, literalmente, que ahora mismo tienen miles de seguidores y es porque al final se han tomado el tema de redes sociales como un trabajo, pero en el buen sentido, no solamente de disfrutar a lo mejor de poner memes y demás, sino en una red profesional como LinkedIn, de decir, oye, yo aquí todos los días o cada 2 días voy a poner un post, voy a hacer un análisis. Tenemos abogados que dices, ¿tú y qué hace un abogado? Pues al final habla de patentes de propiedad intelectual, de videojuegos, normativas de eSports, etcétera, etcétera. Hay 1000 cosas y seguro que la especialidad que vosotros, digamos, tengáis, entre comillas, da para hacer post a punta pala, ¿vale? Y luego, por último, el número 7 es hacer mucho networking, que es un poco parecido al anterior, pero en este caso quizás a lo mejor más activamente. Es decir, asistir a todos los santísimos eventos que veáis. Hoy hay un evento, evidentemente tampoco hace falta que os gastéis un pastizal. Si vivís en la otra punta de España, pues a lo mejor no es el momento. Pero a lo mejor sí, porque hay determinados eventos dentro del sector que son muy para networking, ¿vale? Sobre todo en este caso, quizás mirad eventos específicos, es decir, no me vayáis, que también podéis ir, faltaría más, pero que quizás una DreamHack no es el evento, digamos, a nivel profesional, es más un evento para disfrutar como fan, ¿vale? Pero tenéis el Global eSports Summit, tenéis eventos que hace Madrid In-Game, charlas, talleres, ahí prácticamente o casi literalmente por toda la geografía española. En algunos casos os tocará moveros, pero de verdad que de vez en cuando asistir a un evento de estos presencialmente, haceros unas tarjetas y poder presentar, creo que es absolutamente fundamental, ¿vale? Recapitulo los siete tips, los 7 consejos. 1, el currículum en LinkedIn y en formato físico PDF, ¿vale? 2, que sea visualmente atractivo. 3, que da igual la profesión que hayáis tenido, que habléis de las habilidades que habéis adquirido porque serán reutilizables en la industria. Poned, número 4, KPIs sí o sí. Número 5, todo lo que hayáis hecho, aunque creáis que es una tontería en el sector de eSports o gaming, ponedlo porque es iniciativa vuestra y es importante. 6, como digo, ser parte activa o ser parte activa de la comunidad. Y 7, mucho, 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 mucho networking, ¿de acuerdo? Creo que son 7 tips que os van a funcionar extremadamente bien. Ya me lo diréis, quizás a lo mejor no en el corto plazo, pero bueno, me podéis poner vuestras experiencias en los comentarios. Espero que os haya ayudado y el jueves, en 2 días, estoy de vuelta y os voy a hablar del tema de las posibilidades laborales dentro del sector de los eSports. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que os haya sido útil y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Chao.